estamos viendo que ya como si dice nada, ya estamos finalizando septiembre. Entonces vamos a empezar a ser un poquito más selectivos en los delitos que veamos para poder abarcar los que realmente son valiosos para su futuro profesional. Este sometimiento a servidumbre, como se recuerdan que estábamos hablando del bien jurídico libertad, dice, por favor, don Robert Alexander, si me lo puede leer. Ahorita, licenciado. Sometimiento a servidumbre. Será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y a quienes mantuvieren en ella. Realmente hay, todavía ahorita en Guatemala, hay personas que son realmente explotadas, que no se les paga el sueldo mínimo, sino que lo que se les da es comida y donde dormir y un estipendio muy por abajo del obligatorio. Y prácticamente ahí podríamos caer en este artículo de sometimiento a servidumbre. Trabajan jornadas de lunes a sábado, a veces domingo, 14 horas, 16 horas diarias, y realmente esas son condiciones en que a veces se les considera casi que infrahumanas porque no se les reconoce ni el más mínimo respeto a su dignidad humana, pero que es un delito que está vigente, pero realmente muy poco se da en la realidad guatemalteca. Arnoldo Cook. Buenas tardes, Lick. ¿Se podría hablar de ahí las trabajadoras domésticas? Pues en cierta forma sí podrían encuadrarse dependiendo de los tratos, dependiendo del salario. O sea, depende realmente de cada caso en particular. Y por eso es que ahora realmente ese tipo de servicio, pero con la pandemia se fue eliminando y hoy en día cuesta bastante encontrar personas que trabajen así, porque prácticamente sí entrarían en cierta parte en este delito, pero no es, ese es un problema que está relacionado digamos, con la cultura y con las necesidades muchas veces que hay económicas. Porque ustedes miran aquí en las trabajadoras que tortean en las tortillerías, tienen personas que están en esta misma condición. Aquí me estaban diciendo los de los carwash. Y sí, puede haber un montón de ejemplos que se nos pueda ocurrir, pero lo característico de esto es el nombre. O sea, en las fincas, digamos, muchas personas, los jornaleros de las fincas, como dicen, están trabajando él y toda la familia en condiciones de servidumbre. Y es muy bonita la propaganda que se hace
por parte de las distintas industrias, pero realmente algunas todavía tienen este tipo de explotación, ¿verdad? Ahora, si esta explotación tiene que ver con ciertas prácticas e inclusive de carácter internacional, vamos a ver que también cambian de nombre, porque deja de ser sometimiento a la servidumbre y ya se trata la esclavitud del siglo XXI, se llama trata de personas. Entonces vamos a verlo más adelante. Este delito de discriminación es toda distinción o exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiera o dificultara a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este es un delito muy amplio que busca evitar la discriminación, porque ustedes se acuerdan que Guatemala está obligada a garantizar la igualdad para todos sus habitantes. Entre comillas, eso es lo que debía hacer, pero sabemos que en realidad estamos muy distantes a tener ese tipo de regulación. Por decirles un ejemplo, si alguien va a entregar un currículum y pone que vive en la zona de 18, ¿cuál va a ser la primera reacción para un currículum de trabajo? Lo van a, digamos, lo van a discriminar por la zona donde vive, y así hay varias zonas aquí en Guatemala que se consideran zonas rojas y que no por eso, digamos, todas las personas que viven ahí se les puede tildar de algo. La zona 3, digamos, todo lo que es el Gallito, pero sigue habiendo políticas discriminatorias en ese sentido. Inclusive yo conozco de un programa que intenta revertir esta, digamos, etiquetación de gente peligrosa para todos los miembros de la zona 18, porque realmente están cayendo en este tipo de delito, de discriminación. Dice que la pena será de 3 años, de 1 a 3 años, que para mí es una pena bastante leve, y multa de 500 a 3,000 quetzales. Y se agrandará en una tercera parte cuando sea por razón idiomática, cultural o étnica, para quien de cualquier forma o por cualquier medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias cuando se cometa por funcionario o empleado público
en ejercicio de su cargo cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. O sea, realmente en Guatemala ha habido, o se ha caracterizado por haber una discriminación para los indígenas, por haber una discriminación para los pobres, y es más, el discurso de muchas compañeras que son seguidoras del feminismo habla de que la mujer es 3 veces discriminada. Es discriminada por ser mujer, porque realmente los salarios entre hombres y mujeres no se equiparan siendo el mismo trabajo. Es discriminada por su condición maya o garífuna o algo que no sea ladino, y es discriminada también por su pobreza. Entonces, en la condición de las mujeres hablamos de una triple discriminación. Hasta podemos hablar de nivel educativo, las plazas, inclusive en los altos puestos de funcionarios. Aquí no se han tomado medidas afirmativas para garantizar la equiparación de género. En España me llamaba a mí un caso que hubo una heladería muy famosa, pongámosle la Pops y en esas heladerías alguien pudo comprobar que solo trabajaban hombres. Y entonces se fueron a un amparo y llegaron a la empresa a darle la oportunidad 50-50 que las plazas que se crearan o se fueran desocupando se las dieran a mujeres. Y entonces tuvo que hacerse realmente una reconsideración en el sistema de empleo y de todo. Y actualmente pues se cumplió con la sentencia. Pero aquí eso resulta bastante improbable. O sea que en este delito de discriminación inclusive puede servir a ustedes para, digamos, un punto de tesis, y no hay que ser tan grande, con que ustedes puedan comprobar la discriminación contra un grupo de personas. Este sería un interesante trabajo para una tesis más sociológica que jurídica. A ver, don Edwin Rolando. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Una consulta. Hace unos meses salió en los medios la noticia de que habían allanado una tortillería con respecto al anterior artículo y con el presente. Y ahí habían puesto a disposición de los juzgados a las dueñas de la tortillería porque tenían trabajo de la tortillería, de los, como fueron detenidas las personas mayores porque tenían a niñas indígenas menores de edad torteando, explotándolas en horarios, como usted hizo mención, horas de trabajo de 14, 15 horas diarias. Sí. ¿Aquí cómo se catalogaría, Rick? ¿Como trata de personas o como el artículo anterior que vimos? Pues mire, es que varía mucho, como le digo, la condición. Pero para mí configura más en servidumbre. Ok. ¿Verdad? Sí, la trata tiene, ahorita lo vamos a ver, tiene unos aspectos muy especiales.
Fíjense que los verbos rectores de la trata, si me pudiera hacer favor, don Rolando, de leerme el delito párrafo por párrafo. De trata de personas, el artículo 202. Pero, ¿Sí? mucho gusto. Trata de personas, artículo 202 ter, adicionado por el artículo 47 del decreto 9-2009. Constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. ¿Continúo? Sí. Quien cometa este delito será sancionado con prisión de 8 a 18 años y multa de 300,000 a 500,000 quetzales. Ok. Si ustedes miran, el delito se entiende por captar, transportar, trasladar, retener, acoger o la recepción, porque la trata es un delito internacional en el cual vienen y van. Y entonces los fines son de explotación. Y ahí la explotación realmente es para las mujeres, generalmente es una forma de explotación sexual. Y para los hombres es explotación laboral, aunque no impide pues que algunos los dediquen a otras formas de explotación. Los niños de la calle, por ejemplo, son un medio de trata de personas, porque están explotando adolescentes, poniéndolos a trabajar todo el día y lógicamente estos vienen de distintos países o van, porque eso es lo que pasa, que cuando van en ruta les van poniendo obligaciones y como los tienen sin papeles, los tienen amenazados de que pueden hacerle algo a las familias, entonces realmente es una verdadera explotación. ¿Ya? A ver, don Edwin. Ahí también entra de aquellas mujeres que son engañadas por un mejor, un mejor trabajo en otro país y las reclutan, les quitan sus papeles y cuando llegan al país sede las explotan, como usted bien dijo, sexualmente, o sea, las obligan a prostituirse. Sí. Mire, aquí la explotación tiene un montón de aristas. Hay hombres que dedican a enamorar mujeres para que se vayan con ellas, con ellos, y las van a dejar a un supuesto viaje y de ahí prácticamente es un secuestro romántico. Y ahora inclusive se hace mucho por internet y por eso es que ustedes miran en alto número de alertas Alba Kenneth o Isabel Claudina, porque las patojas les gusta que les endulcen el oído, no se fijan, no toman en cuenta el peligro y empiezan a salir con personas que lo único que quieren es alejarlas de su familia para dedicarla a la explotación, generalmente sexual. Pero sí entra ahí todo lo que son trabajos de modelos, trabajos de acompañantes, pero de los que salen acompañantes para personas mayores en Europa y les ofrecen sueldos, el pago del viaje, conseguir las visas y todo como parte del paquete. Eso se mira mucho en las películas de inclusive donde secuestran turistas,
Esa es una práctica muy usual y de acuerdo a la fisionomía de la víctima, en cuanto que sean mujeres, inclusive en cuanto a su estado virginal o no, van subiendo el precio, la edad, y todo eso hace que, digamos, que sea la explotación del siglo XXI. Don Enrique García. Buenas tardes, licenciado, con una pregunta. ¿Qué delito comete la persona? Por ejemplo, no sé si se ha dado cuenta que hay unas esquinas en donde hay un grupo de jóvenes y niños limpiando parabrisas, y son bastantes. O sea, y alguien, seguro pues hay alguien que los coordina. ¿Qué, ahí es trata de persona o Pudiera, sometimiento a servidumbre? pudiera ser, es que, como le digo, los delitos cambian por la estructura. La trata de personas generalmente la cometen organizaciones internacionales y entonces usted va a ver que esas personas de limpiabrisas y todo van a estar de paso nada más, porque los llevan a otros destinos. Ahora si ya es un fenómeno social más local, pues se pudiera calificar con el delito de servidumbre y también se podría agregar con la explotación de menores en los delitos que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Okay, O sea, gracias, todo licenciado. todo depende de las circunstancias del caso. Eric Alexis Corominal. Corominal. ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Con una consulta. Generalmente aquí en el país salen siempre las noticias de que allanaron o fueron a tal lugar, a un burdel, y encontraron a 3 o 5 centroamericanas, por así decirlo, nicaragüenses, hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas. Y ellas dicen a veces que es trata de personas o explotación sexual cuando ellas están por voluntad propia. En esos casos, ¿qué procede, licenciado? Pues mire, si, o sea, la unidad, o sea, la policía empieza a trabajar preventivamente porque hay signos exteriores de explotación. ¿Ya? Si se logra determinar que ellas no las explotaban, que es algo muy difícil de creer, pues lógicamente la prostitución por cuenta propia no es delito. Pero siempre resulta que son parte de una cadena, ¿verdad? Para explotarlas de distintas formas en distintos lugares. La corrupción que hay en la policía, me señalaba un compañero aquí, es cierto que la policía no, digamos, no favorece y es una forma de corrupción el encubrir esos lugares, pero el Ministerio Público, presionado por los distintos países que dan colaboración para este tipo de grupos vulnerables, sí están viendo que se esté investigando eso. Como les digo, en todo lo que es materia sexual, países noruegos, españoles, son los que más aportan para la capacitación y la lucha de estos flagelos. Entonces la prostitución individual, perdone, la prostitución individual o voluntaria sí es legal en el país. Cualquier persona puede prostituirse de manera individual y no caer en alguna ilegalidad. No, sí, no es prohibido. No es prohibida siempre y cuando no No tenga es típico. con otros lugares. Esa es la pregunta. La prostitución individual no es típica. Ahora bien, si usted agarra
en un prostíbulo, como usted dice, a 15 menores de distintas nacionalidades, lo primero que le van a decir es que están ahí por voluntad propia, porque ya las tienen amenazadas de que si hablan algo va a tener consecuencias no solo para ellas, sino para la familia. O sea, la aceptación del estatus de las víctimas en ese tipo de delitos no es válida porque están bajo presión, bajo coacción. Ya. Todo eso hay que analizarlo. A ver, don Denilson. Profe, ¿qué delito tendría una persona que en caso de que haya un allanamiento lo encuentre en un lugar de estos? Para mí, si se logra configurar la trata de personas, este sería el delito principal. Pero también habrían otros delitos que podrían ocurrir, como la remuneración de personas mayores de edad que vimos en la clase pasada. También hay remuneración con personas menores de edad, que, como les digo, dependiendo del caso, van a concursar con la trata de personas, pero dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. Hay mujeres, les digo, por ejemplo, que tienen sus propias empresas de fomento de prostitución, pero que no constituyen trata de personas. O sea, no tienen la red internacional, la logística, todo lo que se da en ese tipo de delitos. En este tipo de delitos también está la captación de niños menores de edad, de bebés. La trata de personas empieza desde los más indefensos, los niños, y que vía la adopción ilegal o irregular los dan en adopción a familias o a supuestas familias de extranjeros, pero que se puede evidenciar que los querían con distintos propósitos, como para criarlos y después explotarlos sexualmente, para criarlos y después hacer uso de sus órganos. O sea, esto tiene una infinidad de implicancias, y por eso es que esos delitos hablan de cualquier forma de captación, de transporte o de traslado. Aquí en Guatemala hubo una época, y no sé si todavía estará el índice tan grande, en que subieron mucho las adopciones y tenían inclusive sicarios para quitarle los niños a las madres más pobres, por cierto. Y esos niños parecían desaparecidos, pero nunca se encontraban, y se los daban a familias. Inclusive se han recuperado varios. Yo tuve el conocimiento como juez de una casa hogar, y realmente son delitos que tocan el alma, porque es una venta de personas donde pagan $30,000, $40,000 por ser humano. A ver, Dora Esperanza. Buenas noches, Lick. Disculpe, y a los famosos coyotes, cuando son capturados, ¿se les juzga también por trata de personas o es diferente el delito? Mire, es que los delitos se parecen y pueden ser diferentes o pueden estar conexados. Digamos, generalmente las personas que son captadas para trasladar a otro país tienen, digamos,
sus propias formas de intentarlos cruzar las fronteras, pero el fin no es en sí el llevarlos a otro país. La finalidad es explotarlos en el otro país. Usted contrata a un coyote porque usted quiere ir a trabajar a los Estados Unidos. Le paga una cantidad. Puede ser que el coyote sea honesto y como muchos son hasta conocidos de los pueblos y la lleve a donde prometió. Pero si tienen nexos con bandas de trata de personas, puede ser que en cierta parte del trayecto la venda a usted para que exploten sexualmente. Y entonces ya pasaría del delito de coyotaje al delito de coyotaje y trata de personas. Ya. Ese delito es el tráfico ilegal de migrantes. Pero son, digamos, delitos que tienen sus finalidades bien establecidas. Cuando, lógicamente, se concursan con otros, puede haber concurso o puede ser que el mismo delito de tratas ya implique, digamos, alguna estrategia de traslado a otros países. Eso va a ser, solo el caso se lo puede definir. Los elementos, las circunstancias, inclusive hasta el grupo delictivo que está operando. Continúo con la lectura del artículo, licenciado. Sí, por favor. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. Para los fines del delito de trata de personas se entenderá como fin de explotación, la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado o servil. Ahí miran ustedes todas las finalidades que este delito abarca. Es decir, es la explotación, la esclavitud del siglo XXI. Y aquí en Guatemala, siento yo que lo malo que se hizo, y lo van a poder ver ustedes más adelante en los delitos contra el Estado civil, es que abren puertas para que, digamos, una gente muy importante aquí son los colegas abogados. Pero aquí, este colega abogado, para evadir la trata de personas, puede declararse culpable de un delito de adopción irregular. Y entonces, si lo procesan por adopción irregular, no va a tener la pena que tiene este delito de trata de personas. Y entonces, estuvo bien la reforma como se dio, pero lo malo fueron las vías de escape que se abrieron con otros artículos que vamos a ver más adelante. Arnoldo Cook. Disculpe, ¿podría dar un ejemplo de la mendicidad que dice acá? Por eso es que los contratan para ser mendigos. De esos que ustedes miran en la calle jugando con machetes
o que fingen, digamos, que tienen algún defecto físico o alguna tara mental, o que los ponen en sillas de ruedas. Esos son ejemplos de mendicidad. Sí, los niños que andan pidiendo dinero también, vendiendo chicles, todos esos son casos de mendicidad. Don Edwin. Gracias, licenciado. Y en el párrafo donde dice el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, ahí entraría todo lo que es las maras, licenciado. Lo que reclutan. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque los contratan para ser sicarios y los trasladan a distintos países. No. La mara se cataloga ya como un crimen organizado, ¿verdad? Sí. Gracias. Léame, por favor, el de remuneración por la trata de personas. Muy bien. Remuneración por la trata de personas. Artículo 202.4. Quien para sí mismo o para terceros, a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, será sancionado con pena de prisión de 6 a 8 años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumentará en 2/3 partes si la remuneración se brinda o se promete a cambio de actividades de explotación de persona menor de 14 años, y se aumentará el doble si se tratare de personas menor de 10 años. O sea, aquí una persona para sí misma o para un tercero favorece o actúa en las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata de personas, brinde o prometa a una persona o tercero un beneficio económico. O sea, es como un intermediario que tal vez no participa directamente en el tráfico, pero así ayuda a conseguir personas. Y entonces se le sanciona más gravemente cuando la víctima es menor de edad, y cuando es menor de 14 años con una pena, y si se trata de personas menores de 10 se aumenta la pena. Bueno, aquí caemos. Este es un delito subsidiario. ¿Por qué le decimos subsidiario? Porque cuando no se trate de trata a personas, cuando no se trate de secuestro, cuando no se trate de sometimiento a servidumbre, el delito por retener a una persona o por privarla de su libertad va a ser este. A ver, Dora Esperanza, léame este, por favor. Muy bien, licenciado. Renumeración, detenciones ilegales, ¿verdad? Artículo 203. La persona que encerrare o detuviere a otro, privándolo de su libertad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionare lugar para la ejecución de este delito. O sea, estamos hablando de que no es ninguna finalidad de las que ya están comprendidas en todos los delitos que hemos visto anteriormente. No es por canje, rescate, para obligar a otra a hacer algo contrario a su voluntad. No es con móvil político. No es, digamos, con fines de traslado de personas.
Entonces, por eso se dice que es un delito subsidiario. A ver, don Alan Galvez. Buenas tardes, licenciado. En este caso, aquí indica que la sanción también será puesta a la persona que proporcionara el lugar. Sí. Sin embargo, si esta persona solo está alquilando, por ejemplo, un apartamento, ¿qué pasa en ese caso? Pues mire, generalmente, ¿cómo decirle? Aquí hay que usar mucho la lógica. Si usted alquila la habitación para una persona, usted tiene que estar velando porque, y eso lo va a hacer como buen propietario, que no se metan ahí más personas. Porque la habitación es para usted. Si es para una familia, tiene que saber quiénes son los miembros de la familia. Generalmente en estos tipos de casos, ya la persona tiene el conocimiento de que lo van a tener ahí contra su voluntad y entonces, lógicamente, lo vuelve tan autor como la persona que lo privó. ¿Ya? Por eso es que usted inclusive en los contratos donde usted arrenda, pone que no se puede usar para un fin distinto de vivienda, ni se pueden alterar las condiciones que se pactaron, que no se puede usar para actividades ilícitas, que no se puede usar para cuestiones reñidas con la ley o la moral. O sea, en los contratos ahora hay más cláusulas de prohibición producto de este tipo de situaciones. ¿Verdad? Lo que pasa es que aquí algún beneficio económico tendrá que haber o algún beneficio conexo económico y entonces la sanción se extiende al que proporciona el lugar para la ejecución de este delito. Pero como le digo, es un delito que va a depender mucho, les decía yo, si algunas personas para defender o para exigir el pago de sus prestaciones no dejan salir a alguien, pues lógicamente estamos más frente a una detención ilegal que frente a un secuestro o frente a una desaparición forzada. Así, solo así como se lee, sería difícil pensar en un ejemplo así. Las protestas son un ejemplo, ¿verdad? Que las han querido perseguir por delito de secuestro, pero realmente no configuran en eso. Don Edwin. Sí, licenciado, creo que Juan Pablo tenía antes que yo levantara la mano. Ah, bueno. Licenciado, perdone. Sí. Dice que el sábado vi un caso de algo particular y creo que me llamó la atención mucho con el tema que estamos tocando. Es que unas personas en un centro comercial perdieron su ticket de parqueo. Ajá. Entonces los policías no los querían dejar salir, los tenían ahí retenidos. ¿Encuadraría aquí con la detención ilegal? No. No, porque mire, cuando usted entra a un parque, prácticamente tiene un contrato de adhesión con el parqueo. O sea, a usted le van a dar un ticket. Y con este ticket van a establecer cuánto tiempo usó el parqueo. Si usted no lo presenta, tiene dos posibilidades. Pagar la multa por la pérdida y establecer más o menos el tiempo o pagar una suma fija para recuperar
digamos, los daños y perjuicios que le ocasionó al parqueo. Y entonces, digamos, es una cuestión de, digamos, ahí hay un problema mercantil, un problema civil, no un problema penal. Porque, digamos, no se puede alterar las reglas de un contrato preestablecido. Y el contrato es, usted tiene que presentar el ticket. Si no presenta el ticket, paga tanto. Ahora a veces las personas no quieren pagar y entonces ya hay un problema, digamos, de tipo civil, de tipo mercantil, no de tipo penal. Ya. Gracias por la aclaración. ¿Sí, don Edwin? Sí, licenciado. Yo siento que este tipo de delito de detención ilegal es muy difícil de encuadrarlo en un momento dado, y le voy a exponer un ejemplo que me pasó a mí mientras trabajaba en una institución. Fíjese que yo laboraba en la SAT, y ahí en forma conjunta con Procuraduría de Derechos Humanos, la PGN, ¿verdad? El Ministerio Público y la policía se hacían no me recuerdo el nombre, pero era en forma conjunta a centros nocturnos. Y dentro de esos, pues eran discotecas, bares y casas, como le llaman aquí, cerradas. Entonces, normalmente con nosotros íbamos a ver la parte fiscal, patente de comercio, facturas y todo esto. Pero en uno de esos, el contador se hizo presente y por error él nos abrió una puerta donde estaban un montón de varias personas, mujeres, encerradas en este dormitorio, en este cuarto. A eso se podría decir una detención ilegal porque las tenían encerradas, no sé cuánto tiempo llevaban ahí las pobres mujeres, ¿verdad? Porque ahí se puede confundir. Ahí no habría detención ilegal, sino que ya habría un delito más grave. Trata de personas. Sí. ¿Ya? Porque, o sea, ellas las tenían ahí, pero no es, digamos, que las estuvieran impidiendo salir, sino que ya ellas estaban confinadas ahí por un delito mayor. ¿Ya? Ya. Por eso les digo, el derecho penal no es, digamos, algo donde se puedan establecer. Por eso es que los elementos nos ayudan tanto, porque la finalidad, la motivación, la forma en que se comete, nos va diciendo qué delito es. Y por eso también para la defensa, si falta un elemento, puede reducir entonces sí al delito menor o liberarlo de cualquier delito. Pero eso se hace en base a las circunstancias de cada caso. No hay dos casos iguales en penal. Uno a veces dice, sí, es que todos son homicidios, pero cada homicidio es distinto. Por la persona que lo ejecutó, por la persona que fue víctima, por el modo, el medio en que se hizo, eso varía. Circunstancias agravantes. Por favor, ¿quién me quiere colaborar? ¿Le continúo, Lec? Vaya. Artículo 204. Las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte si concurriere alguna de las circunstancias siguientes. 1. Si el secuestro o plagio, encierro o detención durare más de 3 días. 2. Si en la ejecución del delito mediare amenaza de muerte,
trato cruel o infamante para la persona ofendida. Trato cruel o infamante para la persona ofendida. Ahí 3. está. Si el Sí, no, es de SIC, es un error de... 3. Si el delito fuere cometido por más de 2 personas. 4. Si fuere debilitada o anulada la voluntad de la víctima de propósito o por cualquier medio. 5. Si la víctima a consecuencia del hecho resultare afectada mentalmente, temporal o en forma definitiva. Si las penas se refieren a los delitos contemplados en los artículos 191, 192, 193, 193 bis, 194, 195, 195 bis, 195 ter, 195 quater, 202 ter y 202 quater, la pena se aumentará en una tercera parte si concurriere cualquiera de las circunstancias siguientes. ¿Continúo, Lick? Sí. A. Se recurra a violencia. B. Se recurra a matrimonio servil, a sustitución de un niño por otro, suposición de parto o por la supresión o alteración del estado civil. C. La víctima fuera persona con incapacidad volitiva, cognitiva o de resistencia o adulto mayor. D. El autor fuera pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus padres. El autor actuare con uso de armas, sustancias alcohólicas, narcóticas, estupefacientes, otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente a la salud de la persona ofendida. F. La víctima se encontrare en estado de embarazo. G. El autor del delito de trata de personas sea un funcionario, empleado público o profesional en el ejercicio de sus funciones. La pena a imponer se aumentará en 2/3 partes si en los casos comprendidos en los artículos 201 y 203 la acción se hubiera ejecutado con simulación de autoridad o si la víctima es persona menor de 18 y mayor de 14 años. En 3/4 partes si es menor de 14 y mayor de 10 años de edad. Y del doble si la víctima es persona menor de 10 años. Aquí lo que hay es una serie de agravantes en razón de las víctimas. Y como ustedes ven, las penas se aumentan inclusive hasta el doble cuando se trata principalmente de niños o cuando se trata de personas con incapacidad cognitiva o para, digamos, física, que no se pueden menear, paraplegia, en fin. Todas esas son las circunstancias que hacen aumentar el delito. Principalmente si intervienen funcionarios públicos o con simulación de autoridad. La simulación de autoridad es que las personas se hacen pasar, por ejemplo, hubo una modalidad que se está usando de robo con simulación de autoridad porque llegaban a la casa y decían: somos agentes del Ministerio Público y venimos a hacer un allanamiento. Y le entregaban una orden y en lo que estaba la persona viendo la orden, se metían a la casa, los amenazaban, se llevaban todo. A eso se refiere la simulación de autoridad. Entonces, ahí encontramos todas las agravantes, que son varias. Digamos, el número de días, el uso de violencia y todo lo que constituye agravantes para este tipo de delitos.
aprehensión ilegal. Léamelo, doctor. Artículo 205. El particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprendiere a una persona para presentarla a la autoridad, será sancionado con multa de 50 a 200 quetzales. Ok. Aquí la pregunta clave es, ¿cuándo un particular puede aprender a una persona para presentarla a la autoridad? ¿Puede aprenderla? Este es el caso permitido en la ley cuando lo agarra en flagrancia. Supongamos que van unos compañeros de derecho y miran que a una compañera la están intimidando, despojando, ¿verdad? Entonces ellos van, capturan a la persona y esa captura es válida porque lo permite la misma Constitución. Ustedes ya lo leyeron, encuentran la base constitucional. Y entonces ellos tienen que presentarla inmediatamente a una autoridad. Pero si lejos de eso lo agarran y lo empiezan a hacer justicia por mano propia y lo somatan o hasta lo matan, ya no solo va a haber aprehensión ilegal, sino que van a ser procesados por otros delitos. Porque ellos lo que tienen permitido es, haciendo el uso de la fuerza normal para aprenderlo, entregarlo a la autoridad. Y por eso, cuando lo agarran creyendo que es, pero resulta que no era, la multa es una multa relativa, porque en muchas ocasiones se agarra a quien no es, y entonces se comete el delito de aprehensión ilegal. Y por eso es que la multa es de 50 a 200 quetzales. Siempre que haya una víctima, pues por supuesto. Si es una víctima que cometió el delito, no hay delito para ellos porque están dentro de mandado por la ley. Pero si agarraron a él y al hermano y el hermano nada que ver, porque los agarraron casi en la casa, entonces va a haber aprehensión ilegal y van a ser sancionados con esa multa. Eso inclusive, como es un delito de solo multa, lo mirarían en un juzgado de paz. Tienen los jueces de paz competencia para este tipo de situaciones. Vamos a ver. Yo digo que lo dejamos por hoy hasta aquí porque ya son las 37. Muy bien. Léanse, ¿sí? No, está bien, gracias. Perdón. Léanse para la siguiente clase el final de este título. Y yo quiero hacer para la otra semana un laboratorio, pero un laboratorio en dos partes. Ponemos los casos y trabajamos en Classroom, digamos la mitad de la clase, y luego nos conectamos aquí a la sesión presencial y resolvemos el examen para que ustedes vayan practicando. Eso lo haríamos el lunes. Y el miércoles quiero ver si les dejo la segunda actividad para los otros 10 puntos del examen. Más el trabajo, la actividad que va a tener en cuenta los otros 10 puntos del examen. Así que un gusto saludarlos
y seguimos trabajando.